Vamos a continuar predicando la palabra del Señor, como venimos haciendo, aprendiendo. ¿A quién le toca hoy la prédica? ¿De quién vamos a hablar hoy? De David. Amén. Vamos aprendiendo cada domingo que los hombres de la Biblia no tenían nada especial, que el especial era Dios. Y que siempre tenemos que entender eso, que Dios es el especial que actúa en personas muy imperfectas. La perfección solamente la tendremos en el cielo. Nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto a ser utilizado por Dios. No dependiendo de nuestras fuerzas en absoluto. No dependiendo de que si tenemos un problema un día, yo ya no puedo seguir adelante. No, Dios nos levanta. Y David es un hombre que realmente, yo puedo estar todo el mes predicando de David. Uno de los más famosos de la Biblia, ¿verdad? Sin duda, tiene el privilegio de que a Jesús le decían el hijo de David. Nadie tiene ese privilegio. No le decían el hijo de José, no le decían el hijo de María, le decían el hijo de David, Osana, bendito el que viene. Entonces, David es un hombre que realmente todo el mundo predica de él, todo el mundo habla de él y es tan conocido en la Biblia. Jesús, David, Pablo, Pedro, Abraham, todos los que hemos estado predicando estos domingos. Sin duda, como les digo, solo agarré un pedacito de la vida de David. Hay tanto. Un pedacito me lleva 3 horas, imagínense. No salimos hasta las 2. Si tomo la vida completa, nos quedamos hasta el domingo que viene. Primera de Samuel 16. Vamos a comenzar aquí, en Primera de Samuel 16. Entonces dijo Samuel a Isaí. Contexto. Dios desecha a Saúl y manda a Samuel a que unja al rey que él había visto. Va Samuel a la casa de David
y Isaí le presenta a todos sus hijos que habían ido a la universidad, a sus hijos militares, a sus hijos sobresalientes, y no le presenta a David, porque David estaba pastoreando las ovejas en el campo, era un niño. Y llega este momento. Pasaban los hijos y el padre le decía, este es abogado. No, no es este, le decía Dios. ¿Cómo es? No, que se siente. Pasaba otro, este es militar. No, no es este. Pasaba otro, este es médico. No, no es este, le decía Dios. Y de pronto se terminaron todos los hijos que estaban en la sala. Entonces Samuel pregunta esto, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, me falta uno acá. Queda uno el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Desde aquel día descendió el Espíritu Santo. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Amén. David significa amado de Dios. Amén. David significa amado de Dios. Él es, sin duda, uno de los más famosos dentro de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que tenía el corazón de Dios. Amén. ¿Cómo? ¿Dios peca? No. El corazón de Dios es un corazón misericordioso. Así era el corazón de David. El corazón de Dios es un corazón que ama la justicia. Así era el corazón de David. El corazón de Dios es un corazón de padre amoroso. Así era el corazón de David. Pecador al extremo. ¿Cómo? ¿Cómo tenía el corazón de Dios y erraba tanto? Es que la carne maneja nuestras vidas por mucho tiempo. Entonces David es ungido, como el domingo nosotros ungimos hermano Osman acá para que él sea un buen pastor. Así es ungido David para que él sea pastor y rey. ¿Cuántos años tenía? 14. Pero ¿a los cuántos años empezó a reinar? ¿Cuántos años tuvo que andar huyendo, escapando de Saúl? Porque lo quería matar, porque le tenía celos. El rey le tenía celos a un pobre chico y lo quería matar continuamente. Él es ungido en la casa del padre, en su familia, y su familia no le tenía en cuenta. A tal grado no le tenía en cuenta que ni siquiera lo habían invitado a la reunión. Porque ellos pensaban que esto sería por estudio, esto sería por sus rasgos, y Dios no mira absolutamente nada de lo externo. Ahora, ¿cómo desciende David? ¿De dónde desciende? Su papá era Isaí, abuelo de Obed. El bisabuelo fue el esposo de Ruth, Boz. Entonces, el linaje de David arranca desde Abraham y termina en Jesús. Es maravilloso. Dios le llama al profeta Samuel, que venía luchando tremendamente con un rey que era Saúl, que no tenía el corazón de Dios, que quizás pecaba menos que David, pero eso no era lo que le importaba a Dios. A Dios lo que le importa es que tenga su corazón, que sea propenso, que cuando Él dice vamos,
nos sentamos, nos paramos. ¿Entienden? Entonces, cuando nosotros idolatramos a la gente y nos pensamos que la gente está ahí en la Biblia porque era superior, erramos. Amén. Y Dios le hace una gran enseñanza al profeta ahí. Le dice, Dios no juzga por las apariencias, porque Dios mira el corazón. Nada tendrá que ver, le dice Dios, nunca, nada tendrá que ver las apariencias en la iglesia de Jesús. Nunca nada tendrá que ver la política en la iglesia de Jesús. Nunca nada tendrá que ver cuánto diezmes en la iglesia de Jesús. Ninguna apariencia. Yo miro el corazón, un corazón contrito y humillado, yo no lo desecho. Él es soberano. Y Él en su soberanía puede elegir soberanamente a quien quiera. Por eso muchas veces vemos en la iglesia personas que hace 60 años que están sentadas en la iglesia y nunca hacen nada. Y vemos un hermano que llega a la iglesia y se convierte y arranca con todo. Samueles sentados y David llegando. Amén. Es un hombre realmente apasionante el poder aprender de la vida de él. Vamos a comenzar y vamos a tener que ver dos cosas. El corazón que tenía David y su opuesto, Samuel. Entonces, para aprender este poquito de David hoy, vamos a tener que ver a Samuel. A Saúl, perdón. Vamos a tener que ver a Saúl, cómo eran distintos. Primera de Samuel 13:13. Primera de Samuel 13:13. ¿Qué es lo que sucede acá en el contexto? Dios iba a ungir a Saúl. Escuchen. Dios lo iba a confirmar. Dios iba a confirmar su ministerio. Y Saúl, que nunca fue de Dios, hacía las cosas a su manera. ¿Entienden? Ahora, ¿cómo era Saúl? Era un hombre lindo, alto, guerrero. Era un hombre de gran elocuencia. Era un hombre que se paraba, hablaba y atraía. Yo siempre les digo que he escuchado pocos oradores en la política como Fidel Castro. Si usted ha escuchado a Fidel Castro alguna vez en sus oraciones, los políticos no le llegan ni al talón del... Es impresionante cuando usted lo escucha hablar. Y miren cómo terminó Cuba. Entonces, este hombre tenía una gran elocuencia para que el pueblo lo amara. Miren la contradicción que se da. El pueblo ama a Saúl y Saúl no tiene respeto por Dios. Y el pueblo detesta a David. El pueblo nunca quiere a David como rey. Y Dios amaba a David. Y sigue pasando lo mismo. En el mundo sigue pasando lo mismo. Entonces Samuel dijo a Saúl, yo tengo con mi lectura, cuando leo entre Saúl y Samuel siempre me estoy confundiendo, les cambio los nombres. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. Locamente, como el hijo pródigo, que tuvo que recapacitar y volver en sí porque estaba loco. Cuando estamos locamente haciendo, enfrentamos a Dios. Locamente has hecho, no guardaste el mandato de Jehová, tu Dios, que Él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Es decir, Él sería el gran rey de Israel. No, ahora no. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó.
Saúl nunca se convirtió, hermanos. No es que perdió la salvación. Saúl era un hombre puesto a dedo. Saúl era un hombre puesto, como les dije anteriormente, puesto porque tenía elocuencia, porque tenía presencia y porque el pueblo lo quería. Pero tenía un corazón totalmente opuesto a la voluntad de Dios. Él siempre confió en sí mismo. Él siempre confió en sus decisiones. Él siempre confió en sus estudios. Él siempre confió en sus argumentos y no podía recibir la orden de Dios y cumplirla. No podía. Si Dios le decía blanco, Saúl hacía negro. Si Dios le decía que esperara, él no esperaba. ¿Cómo Dios va a guiar a un pueblo con un líder de esa manera? En Hechos 13, Lucas nos escribe y dice, Hechos 13, 21. Luego pidieron rey. Siempre les he enseñado. Dios no quería reyes. Él tenía a los profetas. ¿Qué hizo el pueblo? El pueblo dice, no, queremos reyes como tienen los otros. Me dice Dios, pero miren que los reyes les van a fallar. Miren que los reyes los van a estafar. Miren que los reyes van a vivir como los políticos de hoy con todo, y ustedes van a vivir muertos de hambre. No, queremos reyes. Bueno, les voy a dar reyes. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín. Miren por cuántos años. Por 40 años. Aunque Dios lo había desechado, Dios no lo sacó del puesto. Ni David le hizo un golpe de estado jamás a Saúl. No, decía David, si Dios lo puso, ¿yo quién soy para quitarlo? Si Dios lo puso, pero Dios lo había desechado 40 años. Entonces, si David tenía 13, ¿cuántos años tenía David cuando empezó a reinar verdaderamente? Muchos, ¿verdad? 53. Tuvo que estar en una batalla tremendamente. Quitado dice la palabra. Miren, yo estoy leyendo Hechos. Quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo. Escuchen lo que dice Hechos. Subráyelo. Quien hará todo lo que quiere. ¿Dice así? ¿Dice así? Quien hará todo lo que yo quiero. Esa es la definición de un corazón conforme a Dios. Un corazón conforme a Dios hace todo lo que Dios quiera. Realmente era un hombre de Dios, un hombre escogido de Dios, David, y que su carne lo manipulaba y lo llevaba de un lado al otro. Pero él nunca tocó a Saúl. Nunca tocó a Saúl. Solamente hay un hombre que tiene este título en la Biblia, conforme al corazón de Dios. Y este es David. Y realmente es algo maravilloso lo que Dios nos enseña a través de la vida de David. Si nosotros no aprendemos de esta lección de la vida de David, que usted la tiene que leer en su casa, porque realmente es muy larga. Si nosotros no aprendemos que es Dios el que hace la obra, realmente nosotros estamos leyendo mal la palabra de Dios. Estamos leyendo mal. Y Dios nos muestra algo. Saúl no tiene el corazón de Dios, por tanto Dios lo desecha. David tiene el corazón de Dios, por tanto Dios lo escoge. Por tanto Dios lo escoge. Porque siempre en la Biblia no se hace hincapié al error que pueda cometer uno a través del pecado, sino a la convicción que tenemos delante de Dios. ¿Por qué Judas no se salvó? Porque Judas no entendía la misericordia de Dios.
Y él dice, acá me salvo a mi manera. Yo amo a Jesús. Lo entrega, va y se ahorca de pena porque él no cree que Dios le iba a perdonar. En cambio, Pedro lo maldice, lo traiciona y llora amargamente porque él sabía que Dios es misericordioso. Entonces, no es que uno era mejor que el otro. No es que Judas era mejor que Pedro. Es que uno había nacido de nuevo y el otro no. Y el hombre nacido de nuevo entiende que cuando falla Dios le va a perdonar, como usted perdona a sus hijos. Como sus padres le perdonaron a usted. Levante la mano el que hizo cosas malas cuando era joven y sus padres le perdonaron. ¿Verdad? Levantamos las dos. Y sin embargo, nosotros podemos haber hecho cosas tan malas a nuestra madre. Tan malas podemos haber tratado a nuestra mamá. Pero si estábamos enfermos, ¿quién estaba ahí? ¿Quién estaba ahí? La mamá. Ahí al lado. Y había pasado por el parto ya. Y había pasado por el parto que no había sido nada agradable, ¿verdad? Y sin embargo estaba ahí. Por más que nosotros le traicionamos, bueno, Dios es padre y es madre. Cuando decimos que Dios es padre, abarca a los dos, a papá y a mamá. El corazón que Dios quiere es que un corazón que perdona. Es un corazón que entiende que delante de nuestra vida, en el espejo de nuestra vida, que usted conoce, cuando usted se mira al espejo, usted conoce sus errores. Dios también los conoce. Y cuando usted sienta una voz que venga y que alguien le reproche sus errores, no es Dios. Dios viene siempre a bendecirte. Dios viene siempre a bendecirte. David cometió adulterio. David cometió asesinato, era un asesino. David era un mentiroso. David traicionó a su nación. David cometió errores en juicios. David fue un mal administrador de las cosas de la nación y de su reino. David ni siquiera pudo ser un buen padre. ¿Cómo puede ser que David tenga el corazón de Dios, siendo humanamente un fracasado? Ni siquiera pudo abrazar a su hijo, lo tuvieron que matar para que su hijo no lo matara a él. Sus hijos se acostaban con sus esposas. Su hijo violó a su hermana. ¿Cómo puede ser? ¿Qué clase de padre había sido? Mal padre, muy mal padre había sido. Pero tenía el corazón de Dios. En todos sus errores, David venía y lloraba amargamente. Atención, era el rey. Y cuando su esposa le decía, ¿estás loco que bailás para el rey? Primero el rey. Primero el rey. Primero el rey. Esta es la vida de David que estamos aprendiendo hoy. Dios, cuando él pecaba, lo trataba así, y le pegaba, y lo traía. Vení, pero te sigo amando. Te sigo amando porque yo te llamé. Te sigo cuidando porque yo te llamé. Pero tomá. Hasta su último segundo de vida tuvo que pagar todos sus pecados acá en la tierra. Pero amado infinitamente por Dios. Amado infinitamente por Dios. Cuán malo, miren, cuán malo será nuestro corazón para que solamente de un hombre en toda la historia se diga que tiene el corazón de Dios. Y era de este pecador. De este pecador. Es tremendo. Cuán mala será la humanidad que solamente de este hombre se diga que tenía el corazón de Dios. Qué bueno si aprendemos hoy a tener el corazón de Dios. A tener el corazón de Dios. Y a no mirar juzgando, sino a mirar amando. A mirar con la misericordia que Dios nos mira a nosotros. ¿Cuántas veces Dios nos tendría que haber matado? Y aquí estamos. Amén. David como hombre era tremendamente malo. David en su relación con Dios era único. El único que dice la palabra que tenía el corazón de él. ¿Por qué? Porque era rey y tenía todo el poder para poder hacer lo que quisiera y él nunca lo hacía. Él venía y consultaba con Dios. Amén. Jeremías 3:15 dice así:
Y os daré pastores según mi corazón. Miren. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Gloria a Dios. Usted quiere que su pastor sea santo, su pastor quiere que usted sea santo. ¿Entienden? Entonces yo oro para que usted sea santo y usted ore para que yo sea santo. Ahora yo sé bien claramente que usted tiene muchos errores y ustedes saben que yo tengo muchos errores. Y así mismo estamos en manos de Dios. Y así mismo estamos en manos de Dios. Yo les daré pastores que tengan ciencia y que tengan inteligencia, dice Dios. Ese es mi corazón. Ciencia, revelación de mi palabra y que solamente se preocupen por predicar la palabra de Dios. Porque el trato personal por el pecado lo hago yo personalmente. Toda la Biblia fue así. Toda la Biblia fue así y será siempre así. Y esperamos nosotros en esa profecía de Jeremías. Esperamos en ella. Pero, atención, nosotros cuando somos esposos somos pastores, hermanos. Dios dice que les daré pastores con ciencia. Cuando usted es esposo, usted es pastor de su casa. Usted es líder de su casa y tiene que tener esta ciencia, esta sabiduría y este corazón para guiar a su familia. Los hijos nos siguen a nosotros. Hermanos, los hijos nos siguen a nosotros. Cuando los jóvenes se van de la iglesia, o no vienen a la iglesia, seguramente algo pasó en casa. Seguramente algo pasó en casa. Los hijos no aprenden de Dios acá. Aprenden de Dios en casa. Y sobre todo del papá. Sobre todo del papá. Por eso, si nosotros nos hemos equivocado con nuestros hijos, estamos a tiempo. Pero no es decirle, perdóname por lo que hice. No, hay que sanar la herida que quedó ahí. Y eso requiere paciencia y amor. Y misericordia. Ese es un corazón de Dios. Ese es un corazón de Dios. Siempre que quiera aplicar una vara sobre sus hijos, piense a la misma edad de su hijo, ¿qué es lo que estaba haciendo usted? ¿Qué es lo que estaba haciendo usted? ¿Y cómo Dios trató con usted? Y nosotros tenemos que tener eso. Yo sufro que Valentina no esté. Ellos no quieren que yo diga esto, pero yo sufro. Cuando una mujer viene a la iglesia sola y no viene su esposo, y ella en la iglesia es un amor, y ella en la iglesia es una servidora, y su esposo no viene, algo hay que en su casa el esposo no quiere de lo que quiere su esposa. Y al revés. Si su esposo viene a la iglesia y los hijos no quieren saber nada, nunca le conocen los hijos a los pastores. ¿Cómo serán en casa? ¿Cómo serán esos líderes en casa que sus hijos no vienen a la iglesia? ¿Cómo será esa líder en casa que el esposo no viene? ¿O ese líder en casa que la esposa no viene? La esposa que va de donde está el... ¿Dónde estás? ¿Paraste a comprar algo? ¿Qué compraste? ¿Dónde? Y va a la iglesia el esposo y la esposa no. El esposo a una iglesia y la esposa a otra iglesia. Y la esposa hace pupusa todo el día para que la iglesia crezca con dinero.
Y en casa la familia no viene. Qué raro. Algo está pasando ahí. Algo está pasando ahí. El primer trabajo que tenemos es casa. Nosotros podemos evangelizar a todo el mundo, pero si no le evangelizamos en casa, hemos perdido. Usted puede ser un buen evangelista y supongamos que hoy viene el Señor y nos lleva y sus hijos se quedan. Y usted lleva a 10.000 personas que evangelizó y sus hijos se quedaron. Porque nosotros no pagamos el precio. Pero ¿cómo si la salvación es de Dios? Sí, pero hay un precio que pagar. Y el precio que pagar es tener el corazón de Dios. Ser humildes. Pedir perdón. Que te están viendo siempre en casa, te están viendo, te están escuchando. ¿Cómo reaccionás cada vez que te pasa algo malo? ¿Y cómo reaccionás cada vez que te pasa algo bueno? Porque si solamente somos agradecidos con Dios cuando estamos en las buenas, sus hijos harán lo mismo. Y como en esta vida siempre estamos en las malas, terminarán yéndose de la iglesia, porque dirán, mi papá se la pasó en la iglesia y le fue siempre mal. No, cuidado. 40 años el David tuvo que estar en las montañas perseguido por el Saúl. Perseguido a muerte. Porque Dios estaba librando una batalla con él, una batalla en su corazón. Dios tenía que hacer de ese rey David un corazón que solamente hiciera la voluntad de Dios. David tenía que ser líder no solo de Israel, sino que también tendría que descender el Mesías de él, la promesa que tenía que cumplir. David tenía que ser tratado por Dios. Iba a ser tratado por Dios duramente, no por sus pecados, no por sus errores, sino por su corazón. David, este es el único punto que yo voy a ver hoy, antes de comenzar a predicar. Guerrero. El David guerrero. El único punto que voy a ver. Pocos hombres somos guerreros como David. Escuchen, pocos hombres somos guerreros. No queremos tener las guerras, queremos todas las victorias, queremos estar todos en... No, hermanos. La vida es así. David comienza su ministerio lleno del Espíritu Santo enfrentando a Goliat. Goliat medía 3 metros. David tenía 15 años. ¿Entienden? La punta de la lanza de Goliat, la punta de la lanza de Goliat pesaba 15 libras. 7 kilos. Solo la punta. Imagínense lo que pesaba el mango de hierro con la que tenía. Imagínense si esa lanza se incrustaba en un niño. ¿Cómo es tu nombre? Sí. ¿Nelson? ¿Cuántos años tenés? 16. ¿Cómo de oye, así, chiquito? Imagínense, Goliat pasaba este techo ampliamente. Y se tiene que enfrentar este niño a eso. La armadura de Goliat pesaba, escuchen, 50 kilos, 100 libras. Solo la armadura que él tenía. Una armadura como la que usan hoy los super de Marvel. Una armadura tremenda. 100 libras de hierro. Solo tenía descubierto una partecita suficiente para David. Uy, dejaste la frente libre. Con eso me va a ser suficiente. David no tenía miedo porque era un guerrero. El hombre, conforme al corazón de Dios, enfrenta a los gigantes. Y no le tiene miedo a los gigantes. Porque sabe que Dios es más gigante.
A veces nosotros, y lo vamos a ver, se me pasa el tiempo rápido a mí, vamos a ver cómo los gigantes no nos pueden hacer temer. Ese gigante iba a ser derrotado por un niño. Ese gigante iba a ser derrotado por un niño a los ojos del ejército de Israel. ¿Cuál es el mejor ejército del mundo aparte de Estados Unidos? Israel. O sea, a los ojos del mejor ejército del mundo, un niño lo iba a vencer. Pero vamos a ver qué hacía el ejército, el mejor. 1 Samuel 17:10. Y añadió el filisteo. Viene Goliat y se enfrenta al mejor ejército y al rey. Estaba el rey. Saúl estaba parado ahí y dijo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, miren lo que pasó. Se turbaron y tuvieron ¿qué? Gran miedo. El super ejército y el rey, ¿se imaginan un rey, un líder que tenga gran miedo? ¿Se imaginan simplemente jugando al fútbol americano que el capitán del equipo, Isaías, venga y los abrace y diga: ¿vieron lo grande que son estos? No choquemos contra ellos, jugamos por atrás, esto nos mata. ¿No? ¿Alguna vez que vieron un partido de esa manera? Aunque sean gigantes los que van a pelear, los que van a jugar a la pelota ahí, decimos: a esto les ganamos. A esto les ganamos porque a eso vinimos. No viajamos, no entrenamos, no corrimos, no practicamos para venir hoy a perder. Hoy vinimos a ganar y vamos a poner todo lo mejor. No, estos se abrazaron así y ¿qué hacemos? Vamos a estar. No, yo no quiero. Y el rey, retrocedamos, mirá lo que es 3 metros, mira esto. Y le habrán dicho: andá vos, Saúl, porque Saúl era guerrero. Y encima era grandote, corpulento, musculoso, y era un guerrero entrenado. Y le habrán dicho: ay, andá vos, porque vos sos el rey. Si Dios te puso el rey, vos lo matás. ¿Qué? ¿Yo? No, vámonos todos de acá, rajemos. Soldado que huye sirve para otra batalla. Eso solamente contra el pecado. Eso solamente contra la tentación. No para defender a la familia. No para defender a la iglesia. No para defender las cosas de la vida. Solamente huimos delante de la tentación. Para lo demás, vencemos al gigante. Vencemos al gigante. Se turbaron, se llenaron de miedo. Y quisieron retroceder. Y diría Pablo: ¿quién nos separará del amor de Dios? Cárcel, tribulación, angustia, hambre, desnudez. En todas esas cosas somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Esta leve tribulación que están pasando momentáneamente no se compara en nada a la felicidad que vendrá. Guerreros de Dios con corazón de Dios. Eso es lo que quiere nuestro Dios. Es la contracara, Saúl, de lo que es David. Saúl es preparado humanamente, Saúl es amado humanamente, Saúl tiene las condiciones humanas y Saúl es un miedoso que se está escondiendo. David es despreciado por su familia, David es despreciado por el pueblo, David es un niño, David no tiene condición de guerra, nunca fue y se preparó para ser guerrero y enfrenta al gigante. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Job escribió: enseñoréese el que aborrece el juicio, y condenarás tú al que es tan justo. Nosotros, hermanos, somos casa de oración, no casa de política. Nosotros confiamos en la Biblia, no en otra cosa. Nosotros no seguimos a hombres, seguimos la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere. ¿Ustedes creen que Dios había abandonado a Saúl? No.
Le había puesto un profeta de los mejores profetas de la Biblia, que lo marcaba así bien de cerquita. Samuel. Venía siempre y le traía palabra de Dios a Saúl, y Saúl siempre rechazaba, desoía el consejo de Dios. Porque ya tenía el título, y una vez que tenía el título se paraba sobre el título. Y eso es lo que pasa con las denominaciones, hermanos. Se paran sobre el título, sobre las universidades, sobre las escuelas, y todo lo que antes denunciaban, ahora lo aman. Porque eso da poder, dinero, política. Y si viene un político y dice, uy, este pastor, ¿cuánta gente está juntando? Oh, nos unamos y nos afiliamos a este político también. Y lo traemos a predicar, así el político sea el hijo mano derecha de Satanás, y lo ponemos ahí. Y que levante la Biblia y se saque una foto. Gloria a Dios, no. Por favor. Nada de eso necesitamos. Saúl era un tibio, y el Señor dijo que a los tibios los vomitará de la boca. David era un caliente. David amaba a Dios tremendamente. Por más que erraba, y le di todo lo que hizo al principio, le di la lista de los pecados que cometió. Primera de Samuel 15, 22. Primera de Samuel 15, 22. Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y le agrega un texto que tenemos que saber. La desobediencia a la palabra de Dios es esto. Porque el pecado de adivinación, nosotros decimos, no me digas que te tiran las cartas. ¡Qué pecadora! No me digas que crees en el horóscopo. ¿Todavía miras el horóscopo? Y Dios dice, desobedecer es peor que el horóscopo. ¡Wow! No, ya no me gusta esta predica, pastor. ¿Cómo? Desobedecer, no a mí, a la palabra. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Los hermanos católicos que se van de rodillas hasta la Guadalupe. ¡Qué pecadores! Ahora, cuando nosotros sabemos la palabra, la sabemos y nos obstinamos en nuestras propias cosas, somos peor que los idólatras. ¿Entienden? Entonces, esto es lo que viene y le dice el profeta a Saúl. Dice, no hagas tanto berrinche, no mates vacas, no mates corderito, nada. Obedece lo que te dice el Señor. No me importan tus ofrendas, me importa tu obediencia. Saúl entraba por acá y salía por acá. Porque ya tenía el título. Él lo único que quería era el título. Y ya lo tenía, el título. Y ya con el título se sentía bien. Nunca pensaba que Dios lo iba a manejar. En el Salmo 112 dice David, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. No dice, fíjense en su Biblia, a lo mejor es la mía. No dice bienaventurado el hombre que teme a Goliat, que teme a Jehová. Saúl temía a Goliat y no a Jehová. Miren la diferencia entre un corazón de Dios y un corazón de no Dios. Le tenía miedo, claro, era grandote, este me mata. Y nosotros tenemos miedo delante de la muerte. Pero ¿y la muerte? Cuando llegue la muerte y tengamos que enfrentar al Dios de la gloria, ¿no tenemos miedo? ¿No tenemos miedo de eso? Es realmente maravilloso. Dice el versículo 7, no tendrá en el Salmo temor de las malas noticias. Hermanos, a minutos salimos de acá y llegan malas noticias. Tenemos el servicio lindo, nos gozamos y salimos y tenemos malas noticias. Y si vemos la televisión, ni hablar, malas noticias, se cierra Europa, se sigue el virus, viene la nueva cepa. No, es que Pfizer dice no te cubre, que vamos a necesitar 3 meses para hacer otra vacuna, porque la vacuna que tienen ya no sirve contra este nuevo virus. Y se cierra Inglaterra, y se cierra Francia, se cierra Italia, se cierra
Israel. Y son todas malas noticias. Y dice David, no tendrá temor de las malas noticias. No tenemos temor. No tendremos temor. ¿Tendremos que tomar las precauciones necesarias? Sí. Pero temor no, porque nos vamos a morir el día que ya el Señor sabe. Amén. Su corazón está firme, confiando en ¿quién? En Jehová. Confiando en Jehová. Es maravilloso. Y nosotros estamos haciendo hincapié en Saúl porque tenemos que hacer el contraste entre el corazón de Dios y el corazón que no es de Dios. Aunque Saúl sabemos menos de que haya pecado tanto como David, hacía el peor de los pecados, rechazaba a Dios. Rechazaba el consejo de Dios. Primera de Samuel 23:17. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los campamentos, ¿qué pasó acá? Baja David al campamento. David, ¿a qué vino al campamento? ¿Se acuerdan la historia? Vino a traerle comida a los soldados, sus hermanos. Vino a hacer el mandado del papá. El papá le dice, bueno, hoy no vas a cuidar las ovejas. Hoy tenés que ir a llevar comida a tus hermanos, que son soldados, que son lindos, que son guerreros, no como vos, que sos una que no sirve para nada. Me vas a... estás ahí con las ovejitas nomás, te la pasás todo el día con los jueguitos. No. Y baja David a traerle comida y sale Goliat otra vez a burlarse de Israel, y esta burla le sería muy cara, porque la escucha el hombre de Dios. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y miren lo que dice. ¿Están conmigo? Y las oyó David. Ese fue su fin. Miren, hermanos, nosotros tenemos que escuchar cuando el enemigo viene por nuestra familia, si no, no sabemos cómo hacerle batalla. Nosotros tenemos que saber cómo el enemigo está atacando a nuestros hijos, cómo el enemigo está trabajando contra nuestro matrimonio, cómo el enemigo está trabajando a nivel mundial, cómo el enemigo, porque nosotros tenemos que oírlo para enfrentarlo. Si usted no conoce la amenaza del enemigo, no la podrá enfrentar. David escucha al enemigo y eso fue el fin del enemigo. Todos sabían lo que Goliat decía. ¿Y qué pasaba? Una vez al día bajaba Goliat. Le decía, ¡ey! Como cuando éramos chiquitos. Ahora no se usa tanto porque es ser sexista. Pero antes, los varones, cuando éramos chiquitos, si no queríamos hacer algo de varón, decía, ¡ey, nenita! ¿Qué nenita que sos? ¿Por qué no salías esto? ¿Verdad? Hoy se toma como una ofensa eso que estoy diciendo, por ahí me mandan a la corte. Entonces, ¿qué pasó? Una vez al día bajaba Goliat, los miraba a los ojos y todos mojados estaban así, se hacían pis, todos, pues a ver, ¿quién va a venir a pelear? ¿Nos habla a nosotros otra vez? Bajan el vos, se daban vuelta y los que estaban ahí querían estar en frente de batalla. Entonces llegó la hora y salió. Y estaba David, chiquitito ahí. Estaba David. Humanamente era imposible que David lo pudiese vencer, pero con Dios sí podía. Miren, David sabía algo. El gigante tenía 3 metros. Lo miró. Y David se da vuelta y dice, ¿pero ustedes vieron el tamaño de nuestro Dios? Es infinito. El de él, 3 metros. El nuestro, infinito. ¿Ustedes piensan que nuestro Dios le va a temer a esta hormiguita? No. El poder es infinito. Nosotros cuando tenemos las batallas,
que siempre las batallas llegan a nuestra vida y decimos, ¡ah! Son gigantes. Hace 2 semanas, Melina, Tony, son gigantes que se aparecen en nuestra vida. Pero más gigante es Dios. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Usted sabe cuál será su recompensa? Hermanos, ¿ustedes saben su recompensa? Hermanos, nosotros estamos acá porque entendemos que tenemos una recompensa, la vida eterna. Y enfrentamos a los gigantes porque entendemos. No venimos acá porque es una clase. No, venimos acá porque Dios es nuestra recompensa. Él es el lote de nuestra heredad. Goliat no era enemigo de David. Era enemigo del pueblo de Dios. Nosotros tenemos que entender que hay cosas que Dios ama y que hay cosas que Dios aborrece. Y nosotros tenemos que amar las cosas que Él ama y aborrecer las cosas que Él aborrece. ¿Entienden? Entonces, David lo entendía bien. La mala doctrina es un enemigo de Dios que mata a miles de almas y nosotros tenemos que luchar contra ese gigante, cueste lo que cueste. Nos traten como nos traten. David quiere la recompensa de esa casa, pero también quiere que los soldados reciban el honor que merecen. Que la iglesia reciba el honor. Que su familia reciba el honor. No era solamente por él que lo iba a hacer. Él iba a recibir una recompensa. Pero, ¿y los soldados? ¿Y la iglesia y los que pelean conmigo no van a recibir la misma recompensa y el honor de pertenecer al Rey de la Gloria? Claro que sí. David dice, yo voy a ir a esa batalla. David le dice al rey en 1 Samuel 17, miren, se pasó la hora y solo estoy hablando de un punto, David guerrero. Y David dijo a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Pensemos. Estamos en una tribulación acá y estamos nosotros todos con miedo. Así se levanta Oscar y dice, hermanos, no tengan miedo. Dios está con nosotros. Y nosotros, todos los varones acá temblando, decían, y el pastor ya fue como 4 veces al baño, tiene miedo, qué sé yo. Y Oscar dice, no tengan miedo, que Dios peleará con nosotros. Siéntense en primera fila y vean cómo Dios pelea. Yo voy a ir. Así es lo que está pasando. Así es la escena de lo que está mostrando la Biblia. David comienza su ministerio con una guerra tremenda. Tu siervo irá, estoy en el versículo 34, tu siervo era pastor, le dice David. ¿Por qué? Porque Saúl le quiere mostrar el miedo. Saúl le dice, no, te va a hacer puré. Mira, cuando te acerques al gigante, te corta la cabeza. Vos ni te vas a dar cuenta y ya te cortó la cabeza. Este es el rey que tenían, este es el líder que tenían. En vez de, si vamos a ganar, no, vamos a perder. Si vamos a perder. Dice David, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algo del cordero de la manada, salía yo tras de él y lo hería y lo libraba de su boca. ¿Quién hacía esto? ¿Quién hacía esto en el otro estudio que hicimos el domingo pasado? Miren, David tenía la fuerza de Sansón. ¿Quién era el único que agarraba al oso y le sacaba la quijada y con la quijada mataba a alguien? Sansón. Pero David está diciendo que él también lo hacía. Y se recuerdan que Sansón comenzó a luchar contra los filisteos y David terminó la batalla. Sansón y David eran del mismo equipo. Dice, y salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. ¿Se acuerdan cuando Sansón fue y agarró 300 zorras? ¡Qué fácil agarrar 300 zorras!
Y persiguiendo un león, vaya a perseguir un león, leoncito, leoncito, no un gatito, leoncito, leoncito, y lo alcanzaba, y lo mataba. Tenía el mismo espíritu de Sansón. Nosotros lo podemos ver acá del propio relato de la Biblia. Fuese león, fuese oso, tu siervo, pero fíjense la humildad. ¿Ya había sido ungido rey él? ¿Sí o no? Pero le decía al rey falso, tu siervo. Tu siervo. Nunca lo subestimó al rey. Siempre lo trató así. Entonces dijo David al filisteo. Ahora llega y se enfrenta y escuchen las palabras de David. Tú vienes contra mí, contra espada y jabalina, la canción, ¿verdad? Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Él está hablando de sus soldados, de su gente. No viene, no pone su persona delante. ¿A quién tú has provocado? Le dice, David no tenía soberbia para nada. Tú provocaste a los mejores guerreros. Él no era parte de eso. Y él le brinda todo ese apoyo a los guerreros. Dios va a pelear conmigo. Jehová, le dice, te entregará hoy en mis manos y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza. Le dice todo lo que le va a hacer. Y daré hoy los cuerpos a los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Pero me llamó la atención, ahí hay un punto y coma, lo que sigue. Esta profecía que dice David en esta batalla me llamó la atención. Usted vaya a cualquier lugar de la tierra y dice, ¿qué sabes de David? ¿Y qué le van a responder? Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Por esto que yo voy a hacer, toda la tierra sabrá este testimonio. Si hay algo que se conoce de la Biblia, en los niños, en cualquier lugar que usted vaya, es David contra Goliat. Es una profecía que él lanza, ¿dónde? Orando, en medio de un cine, en medio... Delante del gigante. Delante del gigante lo dice. Y le da toda la gloria a Dios. Toda la gloria. No hay absolutamente nada de gloria para él. Por eso tenía el corazón de Dios. Y así pasó. Lo decapitó, lo mató, le cortó la cabeza. Y David ingresó el pueblo, el niño, entonces empezaron a cantar. David mató a mí, no, Saúl mató a mí, David a su 10.000. Y el pueblo se regocijaba. Y todo el pueblo cantaba. Saúl mató a mí, David a su 10.000. Y el pueblo se regocijaba. Y Saúl dice, ¿qué? No me daba número. ¿Cómo? ¿Cuánto mató David? 10.000. ¿Y vos? ¿Y yo? 1.000. Yo soy el rey acá. Desde entonces, Saúl lo odió profundamente. Y le entraron los celos y lo quería matar. Desde ese momento lo quería matar. Desde ese momento lo quería matar. Entonces, en vez de ser una bendición, esa lucha se convirtió en una persecución de años y de años. La lucha contra Goliat duró unos minutos y venció. La lucha contra Saúl duró años. Porque Dios tenía que preparar ese corazón de David y mostrar el opuesto de Saúl. Y me dan 10 minutos más, ¿verdad? Me falta la Santa Cena y terminamos. Perdón para los invitados. ¿Cuál era la estrategia que usaba David? Iba a todas las batallas y vencía. ¿Cuál era la estrategia que él utilizaba? Lo podemos ver en Crónicas 14:10. Primera de Crónicas 14:10. Entonces David consultó
consultó a Dios diciendo, esa era la estrategia que tenía David siempre, consultaba a Dios. Entonces David consultó a Dios diciendo, ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Le pregunta al Señor. Y Jehová le dijo, sube, porque yo los entregaré en tus manos. Si nosotros vamos a la batalla sin consultar a Dios, posiblemente perdamos y después le echamos la culpa a Dios. ¿Entienden? Entonces subió, ¿y qué pasó? Ganó la batalla. ¿Qué le dijo Dios? Sube. Y el domingo pasado aprendimos que Sansón, cuando se enamoró, ¿qué hizo? Descendió. Uno obedece y sube. Otro desobedece y desciende. Amén. David ganó la batalla. Le ganó a los filisteos. ¿Y qué pasaron? Los filisteos se replegaron, se juntaron y se prepararon para atacar porque era un ejército grandísimo. Se prepararon para atacar de nuevo a David. Y dice, ahora lo atacamos y le damos. Entonces, ¿qué hizo David? ¿Se confió? ¿Qué hizo David? Dijo, no, ya me dijo que yo vaya. No, volvió a orar y a preguntar a Dios. Versículo 14. David volvió a consultar a Dios. Le dijo, David volvió a consultar a Dios y Dios le dijo, no subas tras ellos esta vez. Le cambió la estrategia. Ahora le cambió la estrategia, pero el corazón de David era lo importante, que muestra que el que daba la estrategia era Dios. Dice, no, sino que rodéalos para venir a ellos por delante y por balsameras. ¿Y qué pasó? Ganó otra vez David la batalla. Las tácticas se las daba a Dios. Estoy tratando de cortarlo. Segunda de Samuel 8:6 dice así. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Pero miren lo que dice a continuación, hay un punto seguido. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que él fue. O sea, cuando nosotros decimos que somos victoriosos donde vayamos, no es que nos agrandamos, que estamos diciendo una mentira, no. Si nosotros escuchamos la voz de Dios, estamos en victoria siempre, hermanos. Me voy a ir sobre el final, salteando. Me voy a saltear hasta el momento. Tengo que ir hasta el pecado de David para terminar. Me voy a saltear cuando el Señor en 2 oportunidades lo entrega a Saúl con todo el ejército. Les da un profundo sueño a Saúl. Y David viene y le pinta la carita con color y le pone manchita y todo. Y le pone, soy David, a quien estás persiguiendo. Cuando se despertaba Saúl, decía, ¿qué pasó? ¿Estuvo David acá? Mirá cómo me pintó, mirá cómo me dejó. Pero no me hizo nada. Lo podría haber matado cuando él quería, pero no tocaba al ungido de Jehová, decía David. No lo voy a tocar, no lo voy a tocar. Hasta que llegó un día en que vino y se encontraron y David le dijo, mi Señor, ¿por qué me perseguís a mí si yo nunca te hice nada, ni nunca voy a estar en tu contra? Yo no soy tu enemigo. Yo no soy tu enemigo. Tenés que discernir quiénes son tus enemigos. No me cuentes a mí entre medio de tus enemigos. Y Saúl dice, oh, he pecado contra Jehová. Tú eres un hijo para mí. Habían pasado años que Saúl lo único que quería era matar a David. Lo único que quería era matar a David. En esa persecución, Saúl mató a sacerdotes. En una oportunidad mató a sacerdotes porque David se había escondido. Entonces vino Saúl y estaban todos los sacerdotes vestidos de lino fino, ofreciendo el sacrificio.
Y Saúl le dice, ¿dónde está David? Y ellos callaron. Los mató con espada, mátenlo, uno a uno. Los mató todos. Ah, todavía no van a decir dónde está David. Ahora vayan y maten a toda la familia de los sacerdotes. Fueron y mataron a toda la familia de los sacerdotes, y uno de los hijos corre a David y le dice, vengo huyendo porque mataron a toda mi familia, porque no le dijimos dónde estás vos, rey. Y imagínense a David, su corazón se podría haber llenado de odio. Yo lo voy a destruir a este canalla, lo voy a matar, lo voy a agarrar como agarro león. Él tenía los valientes. Dios trataba con eso. No. Yo quiero un corazón que sepa perdonar, que sepa amar. No lo vas a destruir, lo vas a hacer a mi manera. Lo vas a hacer a mi manera. Y llegó el momento en donde David enfrenta la peor de sus batallas, la batalla contra la carne. Una batalla que él no vio venir, que podía perder. Dice la palabra de Dios, lo tengo que saltear, no puedo leerlo porque ya nos pasamos mucho. Dice la palabra de Dios que él se paseaba por el palacio, ¿cómo se llama? La azotea. Se paseaba por la azotea mientras sus hermanos estaban en batalla. Él tenía que estar en batalla. El rey siempre estaba delante de la batalla, guiando. Y ahí le agarró la pereza, se quedó viendo la televisión, el internet. Y los hermanos en batalla y él comenzó a caminar por la azotea. La azotea había estado ahí siempre, les cuento. Y la vecina había estado ahí siempre también. Pero esa vez sucedió que él había sacado sus ojos de sus deberes y no vio venir al gigante de la carne que venía contra él. La azotea hoy en día es muy grande, hermanos. Donde usted entre en internet, donde usted entre en una tienda, donde usted entre en la iglesia inclusive, la azotea se amplía grandísimamente. Y si usted saca los ojos de Dios, es posiblemente que los pose en un lugar donde no los tiene que posar. Y llegó ese tiempo en donde él se pasea por esa azotea, mira a esta mujer, dice, ¿quién es esta vecina? Es la esposa de uno de tus valientes, de uno de tus soldados, Urías, un guerrero, tu amigo. Tráela. Vino, se acostó con la mujer. Dice la palabra que la mujer se bañó de su prostitución y se volvió a la casa y le mandó una nota: estoy embarazada. Entonces David dice, matemos al marido. Mató al marido. Después que mata al marido, viene el profeta y le dice, conozco un hombre que tenía muchas ovejas y llegó el día de la cena de Navidad y su vecino tenía una sola ovejita. Y el que tenía muchas ovejas fue y le agarró la ovejita del vecino y se la mató. Y David dice, ese debe morir. Hace una sentencia que nosotros nunca tenemos que hacer. Esa persona, dice David, debe morir. Decime quién es porque lo matamos. Sos vos. Dice el profeta. Sos vos, David. Pero escucha bien lo que te dice el Señor. No te voy a matar. Te voy a perdonar la vida. He redimido tu pecado. Y dice que David entró y se postró sobre cilicio, empezó a orar ahí, desnudo, y todo lo veían. La mujer tiene al niño, el niño se enferma, él empieza a orar
desnudo, días y días en ayuno, desnudo, tirado en el piso, hasta que el niño muere. El niño que había concebido en ese pecado muere. Y el día que muere, él hace una fiesta. Dice, está más loco esto. Y Dios permite esto, no porque era la voluntad absoluta de Dios, pero no cambia el plan de Dios. De esa relación por fuera del matrimonio, de esa relación de asesinato, descendió Jesús. Viene la descendencia. Y la Biblia no lo oculta en absolutamente para nada. El mayor de los gigantes que enfrenta a David fue su propia carne. Su propia carne lo llevó a esto y su propia carne le hizo cometer un montón de tropezaderos. Y de esta manera, vamos a llegar hasta acá. De esta manera podemos ver una vez más que los líderes de la Biblia no tenían nada en especial. Que el especial único es Dios. Y así debe ser también para nosotros. Y si usted ha pecado, no huya de Dios. Venga y pídale perdón a Dios. Porque siempre encontrará el perdón en Dios si le pide perdón. Dice la palabra de Dios que David era el dulce cantor de Israel. Y en medio de su pecado, hizo el mejor canto de todos los salmos. El Salmo 51, que dice así: ten piedad de mí, oh Señor. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mi rebelión y mi pecado está siempre delante de mi boca. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en la palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se regozarán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Hace uno de los más maravillosos años. Gracias, Señor. Porque tenemos esa oportunidad, hermano, de en medio de nuestra rebelión poder encontrar un cántico. Hermano,